Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra mesa de miradas del performance en Venezuela, donde tenemos 3 invitados de honor que nos merecemos esto, ¿no? Quiero leer una introducción sobre por qué nosotros decidimos armar esta mesa de discusión. Desde el Comité Venezuela, del Continuo Latinoamericano de Performance, se plantearon conceptos y actividades que vemos como prioridades que obedecen a nuestra situación como territorio deslocalizado y resignificado en emergencia, con el objetivo de visibilizar el estado actual desde los silencios históricos que sobre las regiones han pesado, con una mirada decolonial sistémica, en la que un país no es solo su capital, sino cada una de sus periferias, incluyendo de esta manera las periferias que también se construyen desde otros territorios. Desde esta posición propiciamos este espacio para compartir experiencias del performance en Venezuela desde algunos de sus importantes actores en 3 áreas que pensamos es vital resaltar: la investigación, la educación y la gestión cultural. Consideramos que es un privilegio y una necesidad inaplazable comenzar a reconocer y valorar los aportes de quienes han hecho crecer el lugar del performance en nuestro país todo, más allá de lo centralizado. Entonces, pues visto esto y muy contentos de poder hacer este encuentro donde muchos se están reencontrando, además de reencontrarnos con nuestro país, los que estamos afuera, va a comenzar la mesa y, digamos, compartir su testimonio y su experiencia. Ley Rodríguez, una super micro biografía porque Albeley tiene un currículum muy grande, ¿no? Y nos hizo el favor de enviar algo muy pequeño para poder leerlo. Albeley es PhD del Programa de Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB Ecuador. Después nos dice el nombre de la universidad, ¿no? Magíster en Estudios de la Cultura, mención Políticas Culturales en la misma universidad, correcto. Licenciada en Letras, Historia del Arte por la ULA, nuestra querida Universidad de los Andes. Actualmente es docente de UDLA y UASB en Ecuador, correcto. Fue curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, fue directora de posgrado de la Universidad de las Artes. Y hemos considerado pertinente contar con su participación por su aporte a la investigación en las artes venezolanas enfocada en la teoría del género y por su visión transversal del país en cuanto a su propio proceso de desplazamiento interno y externo en Venezuela. Y bueno, sin más que decir, Albeley, tienes la palabra. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Aquí se dice con todos y con todas. Ya lo tengo internalizado. Feliz, mucho más feliz de lo que me imaginaba de estar en este espacio y compartir con todos ustedes y honradísima de la invitación que me han hecho. Yo decidí escribir un texto por dos razones. Una, para acotar las ideas y no irme tanto por las ramas. Y por otro lado, porque la escritura es como el lugar desde el que yo me siento más cómoda justamente para expresar lo que pienso y siento, ¿no? Entonces, bueno, sin más voy a leer lo que preparé. No sé si me dan permiso para compartir pantalla. Y Vale, un segundo. las imágenes que voy a compartir son imágenes aleatorias, son las imágenes rescatadas de por ahí, porque todo mi archivo está en Venezuela, se quedó allá en este proceso de migración que ustedes también conocen. Ok, entonces comparto pantalla. Antes de... Ahí está. Bien, entonces, bueno, yo decidí no preparar
un material académico, digamos, sino más bien un relato personal. Entonces, titulé este texto como La investigación de la performance, una experiencia muy personal. Entonces les cuento, empecé mis aproximaciones al lenguaje de la performance por la necesidad de vivir lo artístico con el cuerpo propio, en movimiento libre y en comunicación con otros cuerpos. Creo que al estudiar historia del arte desde la periferia que representaba esa universidad como una ciudad por dentro que fue Mérida, viendo la historia que construyeron los grandes historiadores del arte alemanes de inicios del siglo XX, a través de fotos, narraciones lejanas y de fotocopias a veces indescifrables, se me hacía improbable no recurrir a la búsqueda de toda la cercanía y carnalidad poética que fuera posible. Después de pasar unos pocos años intentando con el teatro, sintiendo demasiado artificial la repetición de un texto ajeno, encontré el placer de la presencia en Dánzate, que para el momento en el que me topé con este grupo fluctuante, ya tenía un recorrido que lo había liberado de los purismos y se había transformado en un movimiento de alta intensidad exploratoria, tomando piscinas, viaductos, estadios, aeropuertos, sótanos en abandono, hoteles, fuentes, muros y esquinas callejeras, espacios públicos a los que llamaban no convencionales, aunque para la mayoría, por lo general, fueran justamente los espacios más llenos de las convenciones propias de la esfera pública. Luego de 4 años siendo parte de este equipo y atravesada por mi interés por los museos en vínculo con lo que estaba ocurriendo con los lenguajes contemporáneos del arte, migré por primera vez a Caracas en 1997 para trabajar en el Museo de Bellas Artes, que cumplía entonces 80 años, desde donde descubriría mucho más en detalle el trabajo de una artista clave para la performance venezolana, Antonieta Sosa, quien pronto se volvió una entrañable amistad y una maestra. En 1998 se estaba montando Casanto, una propuesta de Antonieta Sosa. Se trataba de una exposición antológica del artista que tuvo lugar en una de las grandes salas del MBA. La curaduría de esta exposición estaba a cargo de Carmen Hernández y Antonieta iba con bastante frecuencia a seguir el desarrollo de esta exposición que para entonces me dio el impulso de conversar larga e informalmente con la artista, quien me hizo enamorarme de su trabajo y de su trayectoria, y luego con Carmen Hernández para proponerle un gran ciclo de performances que hiciera que la acción desbordara la sala, obteniendo, para mi sorpresa de novata, todo el apoyo de Antonieta, de Carmen y luego de María Elena Ramos, que era la presidenta de la Fundación MBA, y a quien ya seguía con mucho interés hacía años por sus videos apoyados por PDVSA, sus artículos en la revista Imagen, y sobre todo por su célebre libro Acciones frente a la plaza, una de las hasta ahora más destacadas publicaciones de análisis de la importancia de ese lenguaje, la performance. Llamamos con Carmen al evento en el marco de la exposición de Antonieta Sosa, Acciones, un diálogo con Casanto. Este fue un evento que realizamos entre finales de 1998 y los primeros meses de 1999, con la reunión de 30 performances entre individuales y colectivos de muy diversas proveniencias e ideas. No hicimos selección, nuestro criterio apuntó a tantear todo lo que estuviera ocurriendo en este lenguaje para este momento en el que se había declarado la muerte de la performance, muy a tono con la muerte de la historia, que también se declaraba fallidamente para aquellos años. Quienes participaron venían de Valencia, Aragua, Maracaibo, Mérida y Caracas. El intercambio fue asombroso y la intensidad de su movimiento fue el punto de partida para mi tesis de licenciatura, que se había visto retrasada unos meses justamente por mi entrega fascinada a la preparación de este evento y de un sondeo más pequeño y complejo que titulé Galería de Performance en Pantalla, un ciclo
en el que me propuse reunir todo lo que pudiera de los videoregistros precedentes, logrando las entrevistas dadas por Marco Antonio Teddy a la televisión y algunas de sus acciones, como aquella de la emplumada celebración de su cumpleaños en los espacios de la GAN, con la colaboración de su familia. Las acciones de Rolando Peña quebrando espejos en una galería neoyorquina, algunas acciones de Nela Ochoa y de Ani Villanueva, la performance amarilla de Dánzate titulada Happening de los 60 en los 90, y otros registros videográficos de la performance procedentes en su mayoría del archivo de Carlos Castillo, que migramos de UMATIC a VHS y que finalmente quedaron en un grupo de cassettes en el gabinete de investigación del MBA y que deseo, quizá ingenuamente, que aún se conserven completos y en buen estado, junto con los volantes, programas y hojas de sala que circularon en aquel momento. En ese evento tuve el placer, además, de desarrollar una propuesta de intervención a los espacios del MBA hasta sus recovecos más olvidados y a la vez más interesantes. Con Marisol León, más de 20 integrantes de Dánzate de ese momento y otros que se unieron desde Caracas, tomamos esos espacios durante 3 días casi sin descanso, cuestionando los lugares mortecinos, proponiendo la resignificación de las lógicas museísticas. Todas las acciones fueron registradas por la cámara de video de la artista Argelia Bravo, quien creo que hasta ahora atesora esos archivos que también deberían estar en el acervo del MBA. De este modo orgánico, enérgico y energizante, comenzó mi rol como investigadora desde aquellos años 90, cuando el interés por la performance era bastante raro y poco difundido, excepto por los trabajos de docentes como Antonieta Sosa, Consuelo Méndez, a quien todavía no conocía, y de Carlos Serpa, con quien había tomado un taller en la ULA. Creo que era claro que mi rol como investigadora no podía partir desde el escritorio, sino que necesitaba del cuerpo y la acción, conjugados por las poéticas del espacio y la curiosidad por ciertos comportamientos sociales, la crítica a los sentidos vetustos y la risa que daba paso a las ideas. Pero todo esto cobró mucho más sentido al visitar la movida mexicana de inicios de este siglo XX, de este siglo XXI, cuando conocí a Pancho López en el Museo de Arte del Chopo, a Guillermo Santamarina, a Felipe Ehrenberg, a Josefina Alcázar en el Exterés Arte Actual, y el para entonces recién abierto Centro de Arte Alameda, entre otros. Espacios donde ocurrían muestras de manera incesante y despojados de rigidez protocolar. En mi segunda migración a Caracas, pocos años después, María Luz Cárdenas, quien para 2004 dirigía el MBA, me propuso desarrollar un evento de acciones en los espacios del museo. Yo ya hacía un año que trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver y estaba sumergida en su colección, por lo que para mí fue una muy refrescante oportunidad para volver a pensar la performance venezolana. Se trató de un evento más pequeño y con menos apoyos económicos y logísticos que lo logrado en mi experiencia anterior en ese museo, pero alcanzamos 3 ediciones distintas de lo que llamamos A al Cubo, Arte, Acción, Activismos. Pretendíamos entonces, como Continuo lo hace ahora, que no se tratara únicamente de una muestra de acciones, sino que fuera posible conversar, producir reflexión y memoria con canales múltiples y abiertos. A través del primero de esos encuentros, desarrollé un diálogo mucho más cercano con Argelia Bravo, la artista invitada que presentó la obra más conflictiva para algunos trabajadores del museo, pues el desnudo de 2 mujeres transgénero pintando su cuerpo de rosado bravo en el hall del MBA ponía en entredicho, según algunos escandalizados, la moral del museo. En esa acción, Argelia colocó carteles
sobre el cuerpo de varios de los asistentes, identificándolos como curador, crítico, investigador, etc. Se trataba de una propuesta que, además de colocar a la vista la existencia de cuerpos desobedientes a la heteronorma, funcionaba como una brillante cita crítica y feminista de las famosas antropometrías de Yves Klein de finales de los años 50, aquellas hechas con mujeres desnudas, usadas, y subrayo la palabra usadas, como pinceles vivientes para su azul patentado, mientras el artista, vestido con un elegante traje, les daba órdenes. A partir de entonces, mi trabajo en torno a la performance fue tomando una ruta cada vez más definida y desde 2016 ha apuntado con mayor atención hacia la reflexión y análisis teórico y crítico en torno a las propuestas performáticas politizadas, antipatriarcales e interseccionales de artistas mujeres y sexodisidentes de Latinoamérica. En todo este proceso también he sido acompañada, entre muchas otras experiencias, por lecturas, archivos y registros dispersos, por los simposios de estética impulsados por Mauricio Navia desde la ULA, junto a la fuerza de sus invitados, por reflexiones y exposiciones en torno al trabajo performático de Diego Barbosa, Maracucho, por los diálogos con María Alejandra Massa, con quien todavía tenemos pendientes algunas conversaciones, diálogos sobre la oralidad de la performance y otros asuntos, y con quien también intentamos trabajar sobre el archivo de Teobaldo Arago, otro performancero, por un recorrido por las propuestas performanceras de Consuelo Méndez, con quien tuve la maravillosa oportunidad de hacer una exposición de sus videos de performance en la sala multimedia del Museo de Arte Contemporáneo en 2012, y más recientemente, en un intento por sostener el hilo que me conecta a la Venezuela que persiste en mí, por algunas aproximaciones a los trabajos de Débora Castillo y de Erika Ordosgoiti, por las poéticas y acciones de Blanca Haddad, y desde acá en Ecuador, por el trabajo de artistas como Isabel Yaguno, Carlina Derks, Falco, Fabiano Cueva y José Luis Maca, que cada uno reúne un trabajo muy singular que ameritaría una conversación mucho más extendida. En todo este recorrido que hago ahora, lleno de lagunas de la memoria y de los vacíos materiales de mi condición migrante, mi cuerpo sigue mutando, transitando en medio de las búsquedas y los diálogos llenos de admiración por quienes se sostienen en el riesgo de expresar lo incómodo, lo difícil de ver por voluntad propia, al tiempo que mantengo el interés por la interpelación a los ejercicios de poder, la atención en las estrategias que nos permiten una desujeción de la norma desde el humor y el juego, la invención de nuevas líneas de fuga para alimentar aquellas relaciones que Donna Haraway podría llamar simpoéticas, y la necesidad por cuidar de las ideas, acciones y creaciones que hagan de este mundo y de nuestra existencia en él un lugar de menos atropellos, donde los sentidos de la palabra libertad puedan alojarse en nuestros cuerpos más a sus anchas. El lenguaje de la performance ha experimentado muchos cambios entre los 90 y este ahora nuestro. Observo destacables los que tienen que ver con la difuminación de las fronteras nacionales del descontento y la capacidad actual de influencia de la performance en la esfera pública para hacer estallar la inercia, para movilizar a la gente más allá de los límites del arte y de lo anodino. Desde Mujeres Creando o el grupo Yuyashkani en Perú, pasando por las performances de los estudiantes de arte en las plazas de Ciudad de México, por el reclamo de los 43 de Ayotzinapa, por las artistas en las marchas y acciones de 2015 del Ni Una Menos en toda Latinoamérica, las intervenciones en la Venezuela de 2017 organizadas con colaboración de artistas y curadoras como Denuncia y Protesta, los estallidos de octubre de 2019, y en medio la asombrosa molecularidad de la acción de las tesis. Los cuerpos se mueven, se están moviendo para sacudir el silencio y las imágenes, provocando sismos más allá de lo imaginado.
aunque está claro y es histórico, que buscan entristecernos, debilitarnos y desvanecernos. Nuestros cuerpos pueden, persisten e insurgen. Pero ahuyentemos los dogmas, incluso en medio de la indignación. Desactivemos el poder que va ganando la cultura de la cancelación y la censura compulsiva. Ejercitemos la escucha, despatriarquemos nuestros propios comportamientos. La mesa de crianza intercultural de estos encuentros de continuo es uno de los buenos ejemplos que se me ocurren en este sentido. Y demos permiso a aquella nueva suavidad de la que nos habló Félix Guattari y a todo el pluralismo posible. Por el respeto a los tiempos de la mesa, de esta mesa, no me extenderé en otros intereses como el admirable y necesario trabajo del blog Performanciología, en el que Aidana, aquí presente, tuvo un rol fundamental, o las mutaciones de las nociones de centro y periferia en Venezuela, en las que es muy necesario recordar eventos y movimientos como Fugaz, la muestra de performances en el Museo de Miranda, Perfochoroní, que también está presente acá, las veladas de Santa Lucía o el Cuerpo del Arte en Lagán, que nos pueden poner en perspectiva con el antes y ahora de esas ideas en torno al centro y la periferia, y que ahora se ha transformado en su disolución para ser entonces una diáspora que en nuestras actuales vivencias ha hecho aparecer de un modo muy particular trabajos performáticos que transitan hacia el dolor del desarraigo involuntario como experiencia de nuestra migración y las diferentes respuestas creadoras frente a las violencias y la crueldad de todo orden que está siendo perpetrada por la dictadura en nuestro país, y otras expresiones ligadas a nuestro momento histórico. Pero los coloco acá porque no quiero dejar de mencionarlos y para hacer sensible mi apertura a la conversación y a la construcción de lecturas colectivas en estas direcciones. Entonces, con eso, pasando así muy rápidamente por estas imágenes que había preparado, les agradezco mucho la escucha. Muchísimas gracias, Adelaide. Maravilloso. Ok, muchas gracias a ustedes. No, imagínate. Estoy segura que los demás como yo, bueno, hubo un momento en que se me humedecieron los ojos por lo emocionante, no solo de lo que dices, sino de cómo lo transmites, ¿no? Yo creo que las preguntas sobre todas las intervenciones las vamos a dejar para el final. Entonces, vamos a procurar que expongan todos los ponentes y tendremos un espacio al final para poder intercambiar todo esto, ¿verdad? Quien viene ahora es una queridísima amiga yo creo que de casi todos los que están aquí, maestra de casi todos nosotros también, artista, colega, o sea, no puedo decir el orgullo que estoy segura que todos sienten de que estés aquí, Consuelo. Voy a leer algo lo más rápido posible porque también es muy largo sobre tu trayectoria. Consuelo es de Caracas, estudió en California, Estados Unidos, y desde 1991 es artista, docente asociada e investigadora del Instituto Armando Reverón y docente jubilada de UNEARTES. Participa en el programa de maestría práctica y crítica de sistemas de representación visual contemporánea en el UCEPAR en el 2002. Ha recibido importantes galardones por su obra gráfica, Bienal Miniaturas del Taga, Salón Michelena, Premio Municipal de Artes Plásticas de Caracas, Bienal Gráfica de Maracaibo. Ha sido invitada en calidad de docente a los cursos internacionales de expresión, comunicación y psicomotricidad de la Escuela del Ayuntamiento de Barcelona, España. Ha participado en numerosas exposiciones en países como Corea del Sur, Bulgaria, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, Cuba, México, Polonia. Su espacio creativo en las artes plásticas transita de la pintura y el dibujo a las artes gráficas, el muralismo, la fotografía
y una insaciable creación de libros de artistas. Es una maestra de la encuadernación. Ha puesto en práctica la apropiación del arte con todo su cuerpo y la conciencia completa que puede llegar a tener sobre él. Comienza a trabajar el performance aproximadamente desde 1998. La relación entre el cuerpo y la plástica se hace cada vez más relevante en su expresión personal y su pedagogía, marcando la pauta para su proceso de investigación creadora. Desarrolla una práctica pedagógica que integra la terapia y las artes. La experiencia de Consuelo es fundamental por su aporte al panorama de arte del arte del performance venezolano, como artista docente, desencadenando un incremento importante en el interés de jóvenes artistas por este medio. Y bueno, con esa introducción, tienes la palabra, Consuelo. Bueno, lo mío va a ser más como un recuento, una vivencia de mis recuerdos y como hacer memoria, ¿no? Estuve haciendo prácticas y tratando de ver cómo podías sintetizar toda una experiencia que en este momento es muy placentero recordar. El texto de Albeley me puso como en orden las fechas, ¿no? Y los recuerdos de por lo menos había un espacio que se me había olvidado, que nosotros hicimos un taller de investigación, teníamos un grupo que se llamaba Pielforma, que éramos algunos con participantes de la primera generación de la Reverón, y tuvimos como 2 o 3 años experimentando e investigando nosotros solos antes de abrirlo hacia el resto de la escuela, ¿no? Entonces, eso se me había borrado en mi recuento anterior, ¿no? Y ahorita lo meto un poco al azar porque me vino toda una otra experiencia que fue la que fue fundamental para lo que vino después, ¿no? En realidad, mi trabajo con el cuerpo arranca en mi vida como con el tiempo y a la vez que arrancó la inauguración o la formación o la creación del Instituto Armando Reverón. Yo, como dijeron como dijo Neidalí en mi recuento de vida, yo estudié en los Estados Unidos. Yo viví en Venezuela hasta el 64, a los 12 años fui sacada de aquí, emigramos a los Estados Unidos, hice bachillerato, hice universidad y fui mujer muralista. Tuvimos un grupo que se llamaba Las Mujeres Muralistas en San Francisco y yo me especialicé en gráfica y en el 76 regresé a Venezuela como vine de cero, ¿no? Porque yo no era parte del mundo artístico aquí en Venezuela. Pero poquito a poco me fui metiendo y eso, y en el 92, que arrancó la Reverón, fui parte del equipo docente fundador de la escuela. Y gracias a Dios me dejaron a mí, yo creo que eso fue una petición mía, que no me metieran en la especialidad de gráfica, que era mi mundo, sino me dejaron en el área de dibujo. O sea, yo logré eso, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que nos ocurrió en el 92 fue que nos dieron el primer taller de formación que yo recibí como docente para el proyecto de la Reverón. Fue nada más y nada menos que con mi maravilloso maestro Víctor Fuenmayor. El primer taller de formación que yo recibí para la Reverón fue Víctor, y fue la instancia donde yo supe que yo tenía un cuerpo. Y yo en ese momento, imagínense, yo creía que, o sea, para mí eso no había entrado en mí. Y eso que yo viví en San Francisco, pero como parte de mi expresión, del arte, de mi proceso, no, eso no estaba. O sea, yo era un cuerpo dividido, por supuesto, y con la vivencia de una semana intensiva con Víctor, yo descubrí que yo era cuerpo. Y de ahí en adelante, toda mi vida cambió. Pues yo siento que yo fui antes y después de Víctor Fuenmayor, y yo lo adoro y lo quiero a raíz de esa experiencia con él. Y eso fue lo que dio pie a que todo mi proceso pedagógico y creativo cambiara.
Yo en el área de dibujo, inmediatamente yo empecé a investigar y a trabajar con los estudiantes que éramos cuerpo y que el cuerpo es el fundamento de la expresión. Y ese fue mi proceso de entrenamiento, mi proceso educativo y como pedagoga que soy, porque en algún momento de mi carrera yo me congracié con la pedagogía, porque había momentos donde yo me preguntaba, bueno, yo soy pedagoga, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo me anoté en la pedagogía? Y me di cuenta de que, bueno, ese era como un área importante, sobre todo por lo que implica la multiplicación de las experiencias. Y entonces yo, como la Reverón era como era y nosotros podíamos hacer lo que nos daba la gana en las cátedras, yo era libre totalmente de configurar y de crear mis talleres como yo quería, y si yo estaba investigando una cosa yo lo podía meter y yo no lo podía separar de mi vida, pues así empezó. Nosotros empezamos yo empezando en el área de dibujo, empecé a entender que tenía que cerrar los ojos para dibujar, tenía que entender que el cuerpo era el cuerpo, la respiración, bueno, todo lo que significa ser cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo emocional, y todo eso tenía que ser llevado a la plástica, pues, porque yo hice talleres con Víctor, inmediatamente me metí en un taller de investigación corporal con Ercilia López. Pero yo no era bailarina, y mi interés en el espacio era entender el cuerpo como herramienta de expresión, y para mí era importantísimo llevarlo a la plástica, inventar ejercicios que pusieran a la gente a mejorar la expresión plástica. O sea, una de las cosas que yo me di cuenta en las experiencias de estas que abrían del cuerpo hacia otros lenguajes eran que siempre se trabajaba con los diferentes lenguajes, pues tú trabajabas con el lenguaje de la poesía, la palabra, el teatro, y siempre terminábamos en talleres de dibujo, en experiencias de dibujo. Bueno, ahora dibujan lo que ustedes sintieron. Y yo vi que mi aporte fundamental en ese sentido era abrir la expresión plástica. O sea, porque la gente sacaba unos rollos de papel y creyones de cera. Entonces para mí era muy importante, bueno, cómo tú amplías y cómo tú abres la posibilidad de que tú te puedas expresar con la plástica como lenguaje, el cuerpo siendo una herramienta plástica también. Bueno, todo eso lo fui yo metiendo a mi enseñanza de dibujo. Y después, gracias a Dios, por la tenacidad, la persistencia, el aguante o el fastidio de querer seguir investigando, pues se me permitió abrir el taller de arte del cuerpo, que era un área aparte de dibujo donde se podía simplemente jugar, vivir, experimentar y abrir el espacio al cuerpo y a investigar, pues que era eso de body art, que eso no era performance todavía, no habíamos llegado al performance. Entonces todo eso fueron como 10 años, 10 generaciones, donde pudimos experimentar el cuerpo en el espacio, en el tiempo, e investigar, pues, porque en realidad todo es investigación, o sea, y desde lo diminuto de tu cuerpo en lo particular hasta lo del grupo y el colectivo, pues tu cuerpo individual, tu cuerpo grupal, y hay miles de cosas, pues, que se pueden entrar y que todos ustedes saben y que se puede ampliar, pues. Bueno, se abrió el proceso de cuerpo, de arte del cuerpo. Para mí ya mi enseñanza, mi pedagogía no era solamente en el área de dibujo, sino que ya yo lo abría cuerpo y plástica. Y entonces ya había muchísimos niveles y muchísimas entradas y muchísimos detalles en los cuales uno se podría meter, y también tomando en cuenta la particularidad de los estudiantes que llegaban, porque los grupos hacían las experiencias, ¿no? O sea, no todo el mundo es distinto, entonces para mí era un trabajo de
de desarrollo personal, de investigación personal en relación mía con cada estudiante y la necesidad de que cada uno de esos estudiantes que llegaba a mí se diera cuenta cuál era su naturaleza, o sea, cómo tú miras. Es muy distinto, en la Reverón era muy interesante porque habían miles de seres, todos diferentes y todos con una mirada o con una percepción distinta de ver la vida, ¿no? O sea, una cosa distinta era el grupo de escultores al grupo de pintores, al grupo de gráficos, porque eran de naturaleza totalmente distintas. Los pintores eran los poetas de la plástica, estos seres que estaban como escondidos todo el tiempo. El gráfico es un ser que le gusta compartir. El escultor tenía su pelea ganada con el dibujo porque que no podían dibujar y entonces para mí incorporar el cuerpo en la enseñanza fue fundamental para lograr que cada quien entendieran lo que eran. Y después aparecieron esos otros seres que no cabían en ningún lugar, como debe ser, y entonces aparecieron los nuevos medios, pues o sea, logramos abrir las cátedras de medios mixtos, entre comillas, entró la fotografía y entraron, bueno, y todo eso fue paralelo, dibujo, en mi vida, por ejemplo, paralelo, dibujo, arte del cuerpo, y en la investigación de arte del cuerpo, por supuesto, se pudieron abrir unos niveles más adelante con aquellos estudiantes que estaban más interesados en el trabajo corporal y ahí pudimos abrir como talleres un poco más especializados y todo eso derivó en la investigación del performance que tenía que venir, pues. O sea, y yo hice un taller con Carlos Serpa de performance, porque esa era de una de sus materias en la carrera de medios mixtos, y ahí fue cuando yo me di cuenta, no, esto hay que estudiarlo con más precisión, y y me dieron permiso también para abrir el taller de performance, y empezamos a hacer cosas en la escuela, pues de repente hacíamos eventos, tomábamos la escuela y hacíamos performances simultáneas, y experimentamos y todo eso. Y bueno, yo veía ese desarrollo y yo creo que todos los que me están oyendo que vivieron eso se acuerdan y fueron momentos como de mucha alegría, emocionalidad, de mucho crecimiento y ahí crecí yo también como performancista porque yo en la maestría que abrió, que la creó Sandra Pinardi con Luis Enrique Pérez Oramas y eso, yo me metí como estudiante y teniendo a Magdalena Fernanda como la facilitadora del taller, un buen día ella me preguntó, bueno, y entonces, Consuelo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿cómo te vas a especializar tú? Y entonces ahí fue que yo precisé, bueno, nada, aquí tiene que aparecer la performance y empezó mi trabajo de investigación personal donde yo me atreví a ponerme en el lugar y de ahí empezaron a desarrollarse muchas cosas que vinieron después y es una obra que está abierta, por lo menos en mi proceso personal, ¿no? Entonces, Consuelo, te puedo hacer una pregunta. dígame. Bueno, porque la verdad es que has hecho un paneo rápido, pero denso de todo ese proceso que nos interesa tanto, ¿no? Que responde muchas preguntas. Esta pregunta es casi conclusiva. ¿Tú consideras en tu experiencia, porque hablas de cómo al principio no había un espacio académico en la Armando Reverón específico para performance y cómo como que orgánicamente se fue dando, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, en Venezuela hace falta tener espacios académicos, espacios formales de formación, valga la redundancia, para el performance en nuestros espacios educativos de arte. Bueno, yo creo que tiene que estar porque eso es uno de los lenguajes básicos y viejos de la formación del artista, pues. Yo creo que es necesario, pero tú no puedes obligar esas situaciones. Yo creo que por eso es tan importante el trabajo personal y que cada quien entienda cuál es su naturaleza de expresarse para que investigue y se acerque a lo que necesita, el lenguaje o la manera de expresarse más natural
para cada quien. Tú puedes, yo creo en la academia y creo en las escuelas y creo en todo eso porque yo estudié en los Estados Unidos y ahí fue obligatorio estudiar, pues, o sea, yo nunca he dejado de estudiar, nunca dejo de leer y yo creo que eso es básico. Tú puedes ser artista sin estudiar, pero tú vas a ser mejor artista si eres un investigador, si eres un lector, si creces y te das cuenta que todo está inventado ya y uno lo que hace es ampliar o ubicarse, tú profundizas. Entonces yo sí creo que no solamente en Venezuela, yo creo que el performance, yo no sé si tanto el performance como materia, porque hay suficiente, hay historias y todo eso, sino yo creo que entre más abierta la formación, o sea, yo creo que el cuerpo tiene que estar como conciencia, tiene que estar, y eso no necesariamente está. O sea, yo estudié en el Instituto de Arte de San Francisco y a mí jamás de los jamás me hablaron de eso como tal. Y sin embargo, yo recuerdo una vez haber visto a Chris Burden guindado en una sala, como 3 días amarrado, y yo pasaba por ahí y dije, bueno, ese carajo no se para, no va al baño, y pasaba por ahí, qué loco, y eso yo no lo, pero yo estaba en mi época de rebelde, política, latina, cabeza caliente ahí, para mí eso era, qué bola, eso tan loco. Y resulta que yo después entendí, pero en ese momento, a los 20 años, yo no entendí. Pero era que yo andaba en otra cosa, yo andaba en la gráfica, yo andaba en los murales, yo andaba en la política, peleando con el racismo sistémico, todas esas cosas que han salido últimamente. ¿Ves? Entonces, yo creo que cada quien tiene que aprender lo que le toca aprender y tener una actitud hacia la vida abierta, pero eso todo viene con el trabajo personal. O sea, yo por eso yo creo que una de las cosas en las que sí me he mantenido desde que abrió la Reverón es en el área del arte terapia. O sea, eso yo no lo he dejado. ¿Por qué? Porque ese es un otro capítulo, es una otra área donde si tú no haces trabajo personal para conocerte, cómo crece tu obra, cómo crece lo que tú quieres decir, cómo te vinculas tú con los demás. Y bueno, y el performance yo lo rescato y yo lo agradezco y agradezco a toda la vivencia de la Reverón y inclusive mi participación con mis estudiantes, porque los participantes, yo era una más del montón. Nosotros eran laboratorios lo que nosotros teníamos y las inquietudes venían del grupo. O sea, yo no era la mandamás en esa situación, sino que todos íbamos como aprendiendo y relación con los lenguajes de la música, con los lenguajes del teatro, aquella máxima de Carlos Elpo decía, el performance no es teatro. Entonces imagínate tú, ¿qué es eso? ¿Cómo haces tú eso? ¿Cómo lo desgranas? ¿Cómo lo estableces? O permitir que los estudiantes, el que quería hacer rituales, quisiera rituales, el que quería bailar, que bailara, el que quería utilizar la palabra, que la utilizara, el que utilizaba el silencio, utilizaba, el que no quería hacer nada, sino ponerse en el espacio que era eso, ¿entiendes? Entonces yo creo que entre más abierta la posibilidad, y yo creo que las escuelas tienen que ser así, pues una escuela de arte tiene que ser un espacio, un laboratorio vivo. Y eso no pasó en la Reverón. La Reverón se politizó como se politizó Venezuela y caímos en esta cosa horrorosa que hemos tenido que vivir. Y yo en el momento en que se politizó terriblemente, yo saqué mi cuenta y me jubilé. Pero eso no rompió mis relaciones con el mundo. Por eso yo, por lo menos en mi vida, es tan importante esto que está ocurriendo. ¿Ves? Yo tengo vínculos yo tengo Facebook, tengo Instagram y tengo todas esas cosas y he aprendido, porque ese es el vínculo de vida con afuera, porque yo estoy aquí, yo estoy en Venezuela, yo estoy viviendo esta cosa loca que es Venezuela, soñando con el momento que pueda viajar. Pero ahorita, por una cuestión personal, estoy quieta, estoy en mi espacio, pero no estoy amargada, ni estoy infeliz, ni nada de eso, sino que uno sigue creando. Uno sigue creando porque el arte es es el mínimo común denominador que tenemos todos nosotros.
Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese arte? Cada quien tiene que hacerlo, ¿ves? Y el performance, lo bello es que ese es un otro lenguaje que tiene mucho, mucho, mucho que hacer. Y el que quiera hacer performance y el que es performancista, pues que haga su performance. Y no lo va a matar nadie. ¿Cuántas veces no nos dijeron a nosotros, a mí en la escuela me lo dijeron? No, eso es antiguo, eso es de los años 70, ¿por qué tú estás haciendo eso? Y yo me callaba, porque ¿qué vas a hacer tú ante un retrógrado diciendo esas cosas? Tú te callas y te sigues adelante y dices, bueno, ellos verán o no verán. Está bien. Pero Bueno, el proceso no se paró. claro. Bueno, Consuelo, ¿qué te puedo decir? O sea, oyéndote todo eso, recuerdo cuando, por lo menos a mí me tocó hacer talleres contigo, a mis amigos. Tú eres, tú eres casi una leyenda, pero todavía no eres una leyenda. Me parece muy bien que hayas dicho, yo estoy presente, estoy en las No, redes, estoy aquí. Gracias. no, sí, no Muchísimas soy gracias, ella. Consuelo. No, no. De nada, a todos Este, ustedes. bueno, te quedas por aquí porque al final seguro intercambiar. Ahora mi compañero Eliseo va a presentar el siguiente compartir, que es la experiencia de Perfo Choroni. Adelante, Eliseo. La señal, Ay, se oye mal. la señal, ¿me escuchan bien? Bueno, Sí, ahorita. buenas noches ya aquí en Venezuela, igual como Consuelo la saludo porque estamos acá en Venezuela y los que están en Venezuela también, hola. Buenas noches, los que no están en Venezuela, buenas tardes, buenos días. Voy a introducir a grandes amigos y grandes luchadores de la performance en provincia, digámoslo de una manera. Que no es provincia porque son las costas y es la septentrionalidad que nos define en Venezuela. Perfo Choroní. El Festival Internacional de Performance, Perfo Choroní, es un evento que celebra anualmente el arte de la performance en el Maratón Puerto Colombia desde el año 2005 en la población de Choroní, Estado de Aragua, Venezuela. Cabe destacar, es comenzando el año haciendo performance. Es producido y dirigido por Narvis Bracamonte y Pedro Pez, fundadores del Centro de Arte y Comunicación Taragua Cactu, una asociación civil de artistas que se encontraron por azar y se inventaron una forma de crear algo más que los espacios convencionales. Por encima de las vicisitudes y crisis sociopolítica, Perfo Choroní ha logrado mantener activa su convocatoria anual y por esa perseverancia nos ha parecido importante compartir su testimonio en este espacio. Narvis Bracamonte, Venezuela, 1950, productora del Festival Internacional de Performance Perfo Choroní, licenciada en teatro, especialista en gestal, diplomada en antropología de la educación, es performance desde 1980 en África, Perú, Cuba, México, docente de arte y gestora cultural. Ha recibido reconocimientos por su trabajo artístico. Actualmente es maestra en el área de cultura en Pedro Castuso, España en 1947, llega a Venezuela en 1956, director del Festival Internacional de Performance Perfo Choroní. Muestra su obra artística desde 1971 y ha participado en importantes eventos. Trabajó como periodista en eventos de diarios venezolanos, funda y dirige en 1991 el Centro de Arte y Comunicación Taragua Cactu en el estado de Narvis Bracamonte. Ya Perfo Choroní tiene 15 con esta última que van a lanzar luego de este video americano de performance. ¿Qué agrega? Eli, repite lo último porque se cortó. Lo último es... Lo que tú dijiste al final que querías agregar. No recuerdo. Sin más que agregar, aquí les dejo Okay. Perfo Choroní. Perfecto. Max, ¿tú vas a compartir el video?
¿Ya visualizan la pantalla? Sí, sí. Todavía no lo he actualizado. Ok. Ahí va. Ya está en negro. Sí, ya. Pero no se oye nada todavía. No se escucha. No se escucha. Sí. Adelante. Max, no, Vuélvelo. Max, por favor, detén el video y comparte en la configuración del Zoom el audio de la computadora que no estamos escuchando. Ok, ¿se escucha ahora? No. No, no se escucha. Dale, dale a ver, ¿por qué? En configuración del audio, entrar al audio del ordenador o la computadora. En la parte izquierda inferior. en el micrófono, en el microfonito, en él. Mientras tanto, vemos a Ignacio jugar con su pantalla. Lo saludan con mucho cariño. Cecilia Stellini te está mandando mucho amor por el Facebook Stream. Mientras se corrige lo demás, también comentarles que están saludando desde Francia, Brasil, Helsinki, Colombia, Madre. Lima, Venezuela. Es enormemente hermoso lo que ocurre por el otro lado de la pantalla. Wow. Saludos a todos. ¿Alguien sugiere algo respecto a la pantalla? Bueno, Ok, un segundo. Necesito ok, que me digan si se escucha. ok, ¿Se escucha? no, no. Te están recomendando que dejes de compartir pantalla, habilitas la No. opción y la vuelvas a compartir. Ajá. Ok, voy a intentarlo por acá. ¿Se escucha? No el video. ¿Se Max, escucha? deja de compartir y vuelve a compartir pantalla ya habiendo configurado el audio.
Ok. ¿Cómo es que decían antes en la televisión? Que esto pasaba cuando transmitías en vivo. Total. Así decían, ¿no? En la televisión antigua. Es la prueba de que estamos transmitiendo en vivo. Bueno, aquí está, pues. Igual es un gran esfuerzo. Yo no sé si lo hemos dicho y mientras Max resuelve, es importante aclarar que este video es a causa de que Narvis y Pedro no se pueden conectar en vivo por la situación que todos sabemos de las tecnologías de conexión en Venezuela. Ellos viven justamente en Choroní y pues les es sumamente difícil. Creo que Narvis está a través de Facebook, ¿no? Como espectadora. Exacto, ¿no? Y bueno, Sí, así es. Y lo que podemos aprovechar también es, si quieres, Neidalí, invitar a la actividad de mañana, de las performances en vivo que tenemos en Venezuela, para que así restemos el tiempo sí, es verdad. de la Bueno, salida. para todos, Ahora se escucha. a ver, Ajá. ¿Se escucha? no, no lo escucho. Ops. No se escucha. Porque Bueno, tienes el micrófono, Max. Ya un segundo. sí, tranquilo. Mira, voy a hacer lo que dijo Nel entonces mañana, para los que no han visto los flyers en las redes. Se van a presentar los dos performances en vivo que participan por la selección de Venezuela. Nel, ayúdame con las horas de Adriana, creo que es a las 15. Hora A las 15 horas, hora Venezuela, vía Facebook streaming, vamos a presentar la pieza que se titula Trazando una a una nuestras historias de mujeres migrantes. Adriana Almar Rondón Rivero está por aquí también acompañándonos hoy. Y luego, a las 16 horas, sí, 19 horas Venezuela, 16. vamos a tener la pieza de Rosángela No se Pérez escucha. por el Adriana, que no se Instagram escuchó Live. la hora. ¿Cómo? A ver. ¿Qué dice? Se escuchó la hora. ¿Se Déjame escucha? revisar un poco, lejanamente. No se escucha. Creo que lo que se escucha es el audio en la computadora de Max. Wow. ¿Y ahora? No. Lástima. Sí, de verdad que es un gran esfuerzo que además ellos hicieron enviándonos esto para el evento de Perfochoroní, donde muchos de los que están aquí participaron un momento. Esperemos a ver si Max logra resolver el problema técnico. A ver. A ver. Muy bien. Voy a repetirlo de mañana. Ya busqué perfectamente. Venezuela, el Rondón, que es una acción colectiva, como dijo Nel, se llama Trenzando una a una nuestras historias de mujeres migrantes. Se va a transmitir por Facebook Live en streaming. Y más tarde, a las 17 horas Venezuela, se va a presentar en el Instagram Live de la cuenta de Latinoamérica Performance, Rosángela Pérez, con un performance sonoro llamado Mapas de la que. Entonces, bueno, están todos invitados para que disfruten esas dos propuestas en vivo. Son parte de la selección de performance de la participación de Venezuela.
Ok, ¿y ahora se escucha? ¿No? No. No, no, nada. Ahora sí. No. No. Van a tener que ponerlo en línea. Sí, Ahí dice es que Analia algo. esto se va a montar, pero bueno, no sé, Nel, Max, Aidana, Ya, Iglesia, vamos a ¿qué Pero es les que no parece? estoy en la Puede- computadora, pero si no, quizá puede poner el sonido desde la computadora, se me apagó la computadora, porque el sonido sí está en el drive, lo que hacemos es pasar el sonido con la imagen desde otra persona que admite el sonido. Pero yo tengo la computadora que se me apagó. Espera, Entonces, como que si alguien transmite el sonido, ahí se escucha. Ok. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Debería ser el liceo, sí, preferiblemente, sí. si no. Hola, si no, como que siga probando y sigamos entonces en la parte de seguir Pregunta. Un poco la conversando hasta que lo conclusión. consiga. Estoy de acuerdo. Justamente eso es lo que iba a proponer. ¿Por qué no pasamos al intercambio con Albelé y con Suez? Ajá. Digo, bueno, previamente voy a hablar un poco de mi experiencia tanto con Consuelo como con Albeley. Albeley pues habló y me tocó, ella habló del año 97, justamente en ese año yo inicio mis estudios en artes visuales en la ULA y ella se traslada, ella empieza a ser migrante cuando yo llego a la ciudad de la cual ella viene saliendo. Y claro, yo me topo también con Marisol León, así como que en algún momento esa evolución que tuvo ella en la capital, luego yo la empecé a tener desde el arte plástico, desde las artes visuales en Mérida. Y me pareció interesante el hecho de cómo Albeley hizo toda esa historiografía de su experiencia de vida, que es muy nutrida, muy particular, muy, y sobre todo hay algo que me encantó cuando hablaste de la despatriarquemos nuestro sentido y hablar de pluralismo. Eso me pareció sumamente interesante, puesto que empiezas a descubrir que el cuerpo, más allá de una condición estética, es vida, es sentido, es sentido de pertenencia, es asimilarse en un territorio y ese mismo cuerpo, decir cosas desde el intelecto y desde simplemente el sentir. Emparentado con la vivencia de Consuelo, que me parece sumamente interesantísimo el hecho de que en el caso de Albelé, esa investigación dedicada desde un descubrir también performance y hacer performance y estar en contacto con el performance para luego también seguir escribiendo. Que particularmente yo no viví, tampoco lo vivió de manera directa como materia Albelé. Que en el caso de Consuelo, ella empieza a cubrir ese cuerpo a través del educar y Víctor Famayor, que fíjense que por un lado hablamos de despatriarcado de Albeley, pero aquí estamos hablando que aquí no hubo esa presión si fue patriado o no, porque fue desde los masculinos, o sea, ese vínculo con la danza y con Víctor, que Consuelo descubre un poco ese cuerpo que de pronto había transitado por tantas imágenes y sensaciones que viajó a Estados Unidos, ve en esa parte de entender el cuerpo como una experiencia, como una herramienta plástica. Ya se escucha, Ajá. ya se Se escucha Ahora sí, algo. ahora sí. Llegaron. Y sin más que agregar, Perfo Choroní. Luego continúo con Consuelo. Perfo Choroní nace de la urgente necesidad de hacer un arte que nos sumerja en las profundidades de la experiencia humana. Me encanta. Un arte joven
gente joven. Es una plataforma para que todos los que quieran, tengan o no tengan experiencia en la materia, vengan a hacer arte de acción. ¿Cómo deciden las temáticas y problemáticas de cada evento? Las temáticas se deciden en base a una serie de experiencias preexistentes. Esto para estimular la investigación, el aprendizaje y la creatividad de nuestra audiencia. Audiencia en su mayoría integrada por jóvenes artistas y no tan jóvenes, sin exclusiones. Estamos abiertos a todas y todes, que todos tengan la oportunidad de sumergirse en la experiencia humana. Vivimos en un mundo en transición. La era industrial en crisis, la era comunicacional en gestación. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras acciones y los eventos restantes? Todo comienzo es difícil. Lo realizamos en 2 fines de semana, con la participación de 20 artistas jóvenes. Fue una experiencia agotadora y con bajo presupuesto. El primer Festival Internacional de Performance Choroní se realizó en 3 días de acción. Comenzó siendo una convivencia. Incorporamos la participación remota, virtual. Contratamos los servicios de una empresa. Y comenzamos a sufrir las dificultades tecnológicas que hemos sufrido siempre aquí en Choroní. Terminamos haciendo el evento conectados en una de las 4 calles del pueblo. ¿Y cuántos participaron? Participaron como 12 artistas internacionales y 15 presenciales de nosotros. En el segundo festival logramos conexión internet vía Wi-Fi. A partir de esa edición decidimos eliminar la conexión tecnológica en vivo. Las dificultades técnicas y, por supuesto, la falta de billete. A partir del segundo festival redujimos, o sea, el festival se redujo a 2 días de acción. 2 fines de semana el primero, 3 días el segundo, y ahora solo 2 días. Participaron 15 artistas en el evento entre nacionales e internacionales. Del 14. No importa. Entre el 11 y el 14 se redujo a un solo día de acciones y la participación fue de 5 artistas presenciales. En total, el inventario fueron más de 100 artistas internacionales y 150 nacionales. Entre presenciales y video.
a medida que la crisis económica del país, la inflación, golpeaba las actividades de la cultura, transformamos el modelo en un formato reducido y sugerimos la simplificación de las acciones. ¿Cuál es la dinámica que utilizan para el evento en cuanto a estrategias en términos de conceptualización, de gestión de recursos y de difusión? Se trata de una fuerza como la que reúne a la familia, a celebrar una fiesta colectiva, a pasarla bien, pero con el suspenso de no saber qué es lo que va a ocurrir. Partimos de un marco que incluye la descripción escrita de los anteproyectos que nos dan. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? Prevemos los posibles escenarios de las acciones y dónde van a ocurrir y en qué tiempo. Cada uno de los artistas escoge el sitio. La convivencia como tal arranca un día antes del evento. Cuando la llegada hacemos una comida y en la sobremesa es donde nos reunimos y empezamos a compartir las propuestas programadas. La premisa es emplear el entendimiento y no dejarle las cosas a la memoria. Hay ideas que se acuden. La máxima ley es lo mejor, lo superior. Y llegamos a acuerdos entre todos. Se analiza la situación y nos imaginamos escenarios de lo que pueda ser que vaya a ocurrir. Cada quien se prepara sus propias necesidades con la ayuda de otros. Es una convivencia, todos participamos en las acciones de todos y nos compartimos todos. En lugar de preguntarnos qué debemos hacer, preguntamos cómo debemos pensar. Joseph Beuys, materiales impresos en la Bienal de Venecia de 1976. Estrategia de gestión de recursos. Cactus recibió entre el 2003 y el 2015. Y Perfo-Choroní empezó a recibir un financiamiento desde el 2006 hasta el 2015. Las más recientes ediciones se han realizado bajo la modalidad de autofinanciamiento. No te olvides, y la participación de los artistas que vienen, más amigos y familiares. Perfecto. El transporte merece una descripción adicional. La espera en el terminal de pasajeros de Maracay. Esta suele prolongarse varias horas. La ruta atraviesa el Parque Nacional Henri Pittier, unos 50 kilómetros, de bosque nublado y vida silvestre, con el condimento adicional, el ruido de la música a todo volumen del equipo de sonido de los clásicos Bluebird, que transporta el turismo local. Esto anuncia un ambiente festivo que se va a vivir en Perfo-Choroní. Gestión de difusión. Prescindimos de la difusión de medios masivos porque vamos donde está la audiencia. En cuanto a la difusión, se reduce a diseño e impresión de pancartas, afiches y certificados. ¿Podrían compartir anécdotas memorables de estos años desarrollando el evento?
Perfochoroní, diría primero que para mí Perfochoroní marca una diferencia de otros festivales. ¿En qué sentido? En los pueblos a los que yo he asistido, es que Perfochoroní es una convivencia, casi como una especie de aventura planeada, pensada o intentada, es decir, una aventura para iniciar el nuevo año con buen pie, es decir, arrancar el año con una performance. Ahora, pero son tantas las anécdotas que resaltar 3 es bien difícil. ¿Por qué 3? Eso fue lo que nos pidieron. 3. 3. Sí. ¿Y cuáles serían, pues? Ah, coño, vamos a sacar una... Al azar. Al azar. Bueno, espérate, pues, ya va. Aquí están los papelitos de las anécdotas. Vamos a meterlas aquí en el sombrero, para sacarlas al azar, para ver cuáles dan. Aquí está. Transporte. Transporte. Coño. Bueno. Yo diría que el festival fue el día que tuvimos como 12 horas. 12 horas pasamos haciendo la cola. Salimos, se accidentó el autobús en el medio subiendo hacia la cumbre. El tercero. El tercero. Y nos esperamos 2 horas viendo las estrellas en la noche acostados en la carretera hasta que llegó el reemplazo del autobús. ¿A qué hora llegamos a la casa? A la medianoche. ¿Teníamos que comer? Claro, siempre tenemos que comer. Ah, y comimos. Sí. Ok. Entonces, otra. Bueno, hablando de comida, lo que nos pasó en el plan piloto. Ah, bueno, el plan piloto es que nos quedamos sin comida. Es decir, pasamos hambre. En la primera oportunidad, que fueron 2 fines de semana, los artistas de quedaron, los artistas no se quejaron realmente. Una persona nos dijo, bueno, los muchachos pasaron hambre. Entonces, de ahí en adelante nos esmeramos en la comida. El tema de la comida es fundamental para una convivencia. Es decir, la mesa, sentados a la mesa en la mañana, por lo menos 3 veces al día. Es decir, comimos y hemos comido durante estos 15 años la mejor comida para empezar el año. Y para terminar el festival también. Y para terminar el festival, por supuesto. O sea, todo el tiempo, desayuno con una cocinera especial de por acá que nos cocinaba, nos tenía preparado la arepa, después los almuerzos. Llevábamos los almuerzos a la playa para hacer una pausa, un break mientras almorzábamos. Y si nunca, eso sí, nunca faltó hambre. Aunque en los últimos festivales no hemos necesitado de la cocinera porque como éramos poquitos, cocinábamos entre todos. Como nos hemos ido reduciendo, apretando el cinturón, pero éramos pocos, pero igual comíamos muy bien. Muy bien. ¿Sí? La otra. No sé qué será. La problemática de los desnudos y la brujería. Bueno, sí que diríamos que en términos generales nosotros, digamos, el arte de la performance, el arte del cuerpo, se presta perfectamente para la incorporación de desnudos o despojarse de ropas o digamos, de extensiones de la piel. Bueno, siempre tuvimos problemas, porque aquí, digamos, en el malecón, en la playa, digamos, en el escenario, la gente puede andar en tangas y puede andar con las nalgas al aire, pero no puede desnudarte porque entonces eso es una especie de falsa moralidad. Es decir, ¿Y lo de la brujería? Hay igual la otra cosa, que cualquier cosa, cualquier actividad que parezca una cosa totalmente anormal o no se vea como una cosa, digamos, convencional, que se salga de lo común, es una brujería. Entonces, bueno, nosotros nos prestamos bastante a que se confunda nuestra acción como brujería. Ya ella se fue, pero en una época
había aquí en el caserío La Esmeralda una señora, Miriam. Una bruja. Esa sí era bruja. Y bueno, y fuimos una noche a compartir con ellas todo el grupo y de verdad que fue maravilloso la experiencia. Y de ahí, cada año nos íbamos hasta las 4 de la mañana a llevar a los grupos, porque ella tenía que hacerle lecturas digamos, de ensalmes a todo. Buenísimo. Bueno, hasta aquí porque si no, no paramos. ¿Considera que Perfo Choroní es parte de su obra como artistas organizadores? Sí, es nuestra mejor persona. Porque consideramos que Perfo Choroní es nuestro hijo. Nuestro hijo es un gran happening. Y este año va a cumplir 15 años. Bueno, próximamente va a cumplir 15 años. Entonces, a propósito de las acciones, es de hacer notar, resaltamos que se trata de cada acción, se trata de los artistas, no es nuestra. O sea, nosotros no nos apropiamos de ninguna acción. Lo que proporcionamos nosotros es el ambiente ideal e idóneo para que se desarrolle el fruto que es la acción. De allí que definimos, nos gusta definirnos como un conuco de acciones. Conuco es la tierra fértil. ¿Sí? Voz Caribe, que quiere decir tierra fértil para cosechar los alimentos. Nuestro alimento es la acción. ¿Cómo ha sido el impacto social que ha tenido hacia la comunidad? Perfo Choroní es una criatura urbana que decidió desarrollarse en el medio rural. No se pensó tanto en el impacto que seguramente iba a producir en la comunidad de campesinos y pescadores, sino en el impacto que produciría este paraíso terrenal en los artistas que vinieran a hacer su obra. Al comienzo no nos aceptaron. No se entendía el festival como una forma de arte. Se hizo más digerible nuestra presencia como festival una vez que los artistas locales se sumaron al evento. CACTU convoca la participación en el Festival Internacional Perfo Choroní 15 a celebrarse en 2021. Debido a la pandemia, la convocatoria este año contempla la participación en la modalidad video diferido, cada uno de 1 minuto de duración. Ha de estar enfocado en un único tema. La patria es el cuerpo. Autorretratos en la pandemia. Caribe Integrador, 2007, Política. La raza cósmica busca su cuerpo, 2008. Identidad cultural. Acciones Ready-Made, 2009. Crisis era industrial. La revolución somos nosotros, 2010. La concepción orgánica del mundo. Fluxus Actus, 2011. El arte es todo lo que usted puede hacer. Cambios climáticos. Sobrevivir, 2012. Mátate y salva el planeta. Elemental. Tierra, agua, fuego, aire. Pachacuti, 2013. Relación orgánica con la naturaleza. Acciones gastronómicas, polisensoriales, 2014. Barriga llena, corazón contento. Zen, 2015. Encuentro entre Oriente y Occidente. Actos de fe, 2016. Acciones metafísicas y o
fenomenológicas. Arte y política, cuerpo y poder, 2017. Democracia, dictadura. Ambiente, antiambientes, 2018. El pez no sabe nada del agua. Acciones, Dada Day, 2019. Mutación de lo visual a lo corporal. Futurismo, la buena vanguardia, 2020. Crítica al mundo mecánico. Agradecidos por acompañarnos hasta este momento. Desde el Comité Venezuela, todos los que integramos hemos trabajado arduamente para esta mesa, donde les presentamos el maravilloso trabajo de Albert Rodríguez en el caso de gestión de cómo la forma nos durante todo este tiempo. Invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, y hay una pregunta que quedó en el aire que es importantísimo que todos los que puedan responder desde este momento. Si podemos hacer performance Creo que se le cortó al Liceo la comunicación. La pregunta que iba a dejar en el aire es la que hicieron por Facebook, donde nos preguntaron que si se puede hacer performance bajo la dictadura. Y el Liceo lo que quería era invitar a que todos los que quieran la respondan a través de comentarios, todos invitados. Yo quiero responder ante esa pregunta, no sé si me lo permiten. Lo que pasa es que no tenemos tiempo porque tenemos que dejar el espacio del Zoom a Uruguay, que va a ser una presentación. Ok, lo hago por escrito. Sí, no. Pues nada, ya que el Liceo se le cayó la comunicación, despedirnos. Me los felicito a todos, ha sido un enorme placer, un enorme logro, muy emocionante, y faltan todavía cosas muy emocionantes por venir hasta que termine el continuo. Los invito a seguir con comentarios y vamos a intentar hacer un after que después montaremos en YouTube para que todos lo puedan ver, digamos, los intercambios. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias por estar. Eliseo. Nos Bueno, une. Las cosas de Venezuela, ni modo. Abrazos. Un abrazo. Estuvo súper genial. Chao. Gracias, invitados. Muchísimas gracias, sí. Gracias a todos.